Esto pasó hace 5 años. Era periodista de investigación, y me habían enviado a un antiguo campamento militar en medio del bosque. Había oído historias de luces extrañas que atormentaban a los soldados, y eso despertó mi curiosidad. Cuando llegué, el lugar era inquietante. Los edificios estaban en ruinas y cubiertos de maleza. Los árboles eran inmensos, y parecían ocultar secretos oscuros. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Instalé mi tienda en un claro. El lugar estaba en completo silencio. Solo se oían los sonidos de la naturaleza. Era un momento tranquilo, pero había una tensión en el aire que me hizo sentir incómodo. Al caer la noche, revisé algunos documentos viejos que había encontrado en la oficina del campamento. Las páginas estaban amarillentas y llenas de anotaciones sobre avistamientos de luces. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué pensar. Tal vez los soldados estaban confundidos o tal vez era algo más. Alrededor de la medianoche, escuché un ruido. Eran pasos, pero no podía estar seguro. Me levanté para revisar, y mientras caminaba, vi algo en el horizonte. Eran luces. Me parecieron reflejos al principio, pero no pude apartar la vista de ellas. Mi corazón latía más rápido. La curiosidad me empujó a acercarme, pero una voz en mi cabeza me decía que debía regresar. Con cada noche que pasaba, las luces se volvían más evidentes. Encontré registros de soldados que hablaban de pesadillas y comportamientos extraños. Empecé a dudar de mi propia cordura. Recuerdo la última noche que estuve allí. Salí de la tienda para mirar las luces. Fue entonces cuando lo vi. Estaba allí parado, mirándome. Su figura era borrosa, y el brillo de las luces lo envolvía. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Quise retroceder, pero mis pies no me respondían. Había algo en su mirada que me atrapaba. Me sentía incómodo y asustado. Entonces él preguntó, ¿por qué estás aquí? Intenté huir, pero cuando me di la vuelta no había nadie detrás de mí. Solo la oscuridad y las luces danzando entre los árboles. Esa noche fue diferente. Recuerdo que el aire estaba denso como si algo estuviera a punto de suceder. Miré hacia las luces, y parecían moverse. Eran como destellos que bailaban entre los árboles. No sabía si debía quedarme o alejarme. Al final opté por quedarme. Quería saber más, pero no pude dormir. Los ruidos del bosque eran inquietantes. Cada crujido me hacía saltar. Sabía que debía irme, pero me sentía atrapado. Ahora, al recordar aquel momento, me pregunto si debía haber investigado más. Tal vez esas luces no eran solo leyendas. Tal vez había secretos que nunca debí buscar. Todo se desvaneció, y al final, solo quedé yo, atrapado en un lugar donde la razón se desmoronaba. Nunca volví a ser el mismo, después de eso. Capítulo 2. Desperté con un sobresalto. La tienda estaba a oscuras, y el silencio era abrumador. Me costó unos segundos comprender dónde estaba. La memoria de las luces y aquel ser me golpeó como una ola. Estaba inquieto. Mi mente daba vueltas a los sucesos de la noche anterior. Intenté convencerme de que solo había sido un sueño, pero la sensación no se alejaba. Decidí que el amanecer traería claridad. Salí de la tienda y la brisa fría me recibió. Miré hacia el horizonte, pero las luces de la noche anterior no estaban. Se sentía como una burla, un alivio momentáneo que aún dejaba un amargo sabor en mi boca. Caminé hacia el centro del campamento donde había encontrado los documentos. Los papeles seguían allí, pero mi enfoque estaba en otro lugar, el área donde vi las luces. Al acercarme al límite del bosque, sentí una presión en el pecho. Algo me decía que debía explorar, pero el miedo se aferró a mí. Tomé una respiración profunda y crucé la línea de árboles. La luz se filtraba débilmente entre las hojas, creando sombras que bailaban a mi alrededor. Me preguntaba si aún había algo más que descubrir. Caminé en silencio. Los crujidos de las ramas bajo mis pies resonaban en mis oídos. Después de unos minutos, me detuve. Observé a mi alrededor,
en busca de algún indicio. Entonces vi algo brillando a lo lejos. Era un destello en el suelo, como un reflejo de algo metálico. Mi curiosidad me empujó a acercarme. ¿Podría ser alguna pista sobre las luces? Al llegar, lo que vi me dejó sin aliento. Era una medalla. Su superficie deslumbraba bajo la tenue luz que se filtraba. Me agaché para recogerla y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La medalla tenía un nombre grabado, Sargento David M., de alguna unidad que no reconocí. Conocía suficiente sobre la historia del campamento como para saber que hubo soldados que desaparecieron, pero nunca pensé que encontraría una conexión tan directa. Mientras sostenía la medalla, algo cambió en el ambiente. Me giré al escuchar un sonido detrás de mí, como si algo se moviera entre los árboles. La adrenalina corrió por mis venas. Era solo el viento, pensé. Pero luego lo vi de nuevo. Una figura borrosa emergiendo entre la niebla. Volví a sentir el terror de la noche anterior. Me di cuenta de que no podría ignorar esto. Necesitaba respuestas. La curiosidad luchaba contra el miedo. ¿Era el sargento David M. responsable de las luces? ¿O era algo más siniestro? Sin pensarlo, decidí adentrarme más en el bosque. Cada paso me alejaba del campamento, de la seguridad de mi tienda. La intriga era más fuerte que el terror. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea. Algo sobre este lugar me llamaba, incluso si no sabía si era algo que debía encontrar. Las luces comenzarían a mostrarse de nuevo. Y eso, de alguna manera, me dio miedo y emoción a la vez. Mientras las sombras se alargaban y el silencio se volvía más profundo, escuché un murmullo. No podía identificar de dónde provenía, pero resonó en mi mente como un susurro. Dímelo. Era una voz familiar y al mismo tiempo extraña, y en ese momento entendí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 3. Sentí que el corazón me latía con fuerza. La voz seguía allí, envolviéndome en un aura de misterio. Dímelo, decía de nuevo, y esta vez parecía más urgente. Miré a mi alrededor buscando el origen, pero solo encontré sombras. ¿Era mi mente jugando trucos conmigo? Decidí seguir adelante. La medalla seguía fría en mi mano, un ancla que me mantenía en este lugar extraño. Caminé, guiado por la sensación de que debía encontrar al sargento David M., o al menos lo que quedaba de su historia. El bosque se hacía más denso. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo. De repente, las ramas crujieron de nuevo, esta vez más cerca. Mi respiración se volvió acelerada. Me paré, con los músculos tensos, preparado para lo que pudiera aparecer. La figura borrosa se materializó de nuevo. Era más definida ahora, como si se estuviera acercando, pero seguía siendo inasible. Quise retroceder, pero mi curiosidad me empujó hacia adelante. «¿David?», pregunté en voz baja. La figura se detuvo. Entonces, de la bruma, escuché una risa tenebrosa. No era una risa de alegría. Era más bien una burla que me heló la sangre. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó y su voz resonó con eco. Mi mente se quedó en blanco. No sabía si responder o huir. «Quiero saber sobre las luces», logré articular, mi voz temblando. La figura sonrió, pero su expresión era perturbadora. «Las luces son solo el principio. Hay secretos en este lugar que jamás debiste descubrir». Sentí que las paredes del bosque se cerraban a mi alrededor. Las sombras parecían moverse, tomando formas inusuales. ¿Qué secretos?, intenté preguntar, pero el miedo se apoderó de mí. En ese instante, un destello iluminó el lugar, como si los mismos árboles emitieran una extraña luz. La figura se desvaneció ante mis ojos, pero la luz siguió creciendo. Entonces comprendí que aquel brillo provenía de más allá del claro. Sin pensarlo, corrí hacia él, guiado por una fuerza que no podía resistir. Al llegar, me encontré frente a un pequeño círculo iluminado. En el centro, descansaban objetos que parecían antiguos, como relicarios de otra era. Mi corazón se detuvo al reconocer un casco de soldado y un viejo rifle, partes de lo que debía haber sido un campamento militar.
Unos pasos resonaron detrás de mí. Me giré, y allí estaba la figura de nuevo, mirándome fijamente. Lo que encuentres aquí puede cambiar tu vida, pero ten cuidado con lo que deseas saber, advirtió con voz grave. Antes de que pudiera replicar, la luz brilló intensamente y todo el ambiente a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Sentí que perdía el equilibrio, y la figura fue tragada por la luz. Entonces, todo se oscureció. Al abrir los ojos estaba de regreso en el bosque, pero ya no estaba solo. Había otros allí, sombras que se movían en la neblina, sus rostros difusos pero extrañamente familiares. Miré hacia la medalla en mi mano y comprendí. No estaba solo. Había más historias, más verdades por descubrir. Pero la sensación de peligro era real. Ahora sabía que había cruzado un límite. Lo que había comenzado como curiosidad se convirtió en algo más amenazante. Algo estaba despierto, y no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso hacia adelante. ¿Sería ese el momento de enfrentar mis miedos, o de deshacerme de todo? La respuesta estaba en las sombras que se acercaban, y antes de que pudiera prepararme, me di cuenta de que la respuesta era mucho más oscura de lo que jamás podría imaginar. Capítulo 4. Las sombras se acercaban lentamente, y en el instante en que sus formas comenzaron a tomar más forma, mi miedo se intensificó. Reconocí a esas siluetas, y la confusión me invadió. Había visto a algunos de ellos en fotografías antiguas. Eran soldados. ¿Cuánto tiempo habían estado atrapados aquí? ¡Ayúdanos!, gritaron al unísono, sus voces combinándose en un lamento escalofriante. El eco reverberó en mis oídos, y su angustia me alcanzó como un frío gélido. No puedo, no sé cómo, respondí sintiéndome impotente. La medalla en mi mano parecía vibrar, como si tuviera vida propia, respondiendo a la desesperación que emanaba de esos hombres. Respiré hondo, y traté de enfocarme. Las luces. ¿Qué son?, pregunté, aunque mis palabras salieron más como un susurro. Hasta ese momento, no había considerado realmente lo que acarreaban. Pero a medida que mi curiosidad se convertía en inquietud, una de las sombras se adelantó. Era más sólida que las demás, un hombre de estatura media con un rostro marcado por el tiempo y la guerra. Son la razón por la que estamos aquí, dijo. Su voz grave temblaba. Nos atraparon y nos robaron nuestras almas. Nos dejan vagar en este bosque, entre la niebla, como susurros del pasado. ¿Por qué? ¿Qué quieren de ustedes?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas luchando por mantenerme alerta. Quieren que su secreto se conserve en la oscuridad. Pero ya no puedes irte, no después de haber venido, después de haber visto. Su expresión se tornó grave, cargada de advertencia. Los hombres se movieron inquietos, como si su sufrimiento aumentara con la mera conversación. Unos pasos resonaron detrás de mí, escalofriantes. Volteé rápidamente, y vi que un resplandor intenso comenzaba a formarse entre los árboles. Las luces, aquellas luces que había sentido antes, estaban regresando, más deslumbrantes y terribles que antes. El soldado a mi lado dio un grito, un aviso ahogado y desesperado. Es la hora. Ellos vienen por nosotros. Corre. Sin pensarlo dos veces, adopté la única decisión lógica: huir. Di un paso hacia atrás, y las sombras se agitaron, fusionándose a mi alrededor. Podía sentir la presión de sus miradas, su ansiedad, como si esperaran que yo tuviera la respuesta que todos necesitaban. Las luces estallaron en las copas de los árboles, brillando con tal intensidad que incluso cerré los ojos. En ese momento comprendí que no había camino hacia atrás. Si quería salir con vida de esto, debía enfrentar lo que vendría. Con respiración agitada me lancé entre los árboles, sin saber qué me esperaba al final de aquel camino iluminado. Cada paso era un salto hacia lo desconocido, y por primera vez, sentí que podía haber más que respuestas en este bosque. Pero, al mismo tiempo, el entendimiento de que tal vez nunca debería haber indagado en el pasado, comenzó a instalarse en mi mente. David,
Necesito verte. Grité a la luz, sintiendo que el eco de mis palabras se perdía entre los ecos de las sombras. Aunque sabía que me estaba adentrando en un abismo que quizás nunca podría salir, no podía rendirme ahora. El aire se volvió más denso, llenándome de un pavor que solo él podría calmar. Las luces estallaron de nuevo, acompañadas de un sonido ensordecedor. Algo me observaba desde la profundidad del bosque, y el miedo corría por mis venas. ¿Qué pasaría si nunca encontrara a David? ¿Y si las sombras me reclamaban a mí también? La respuesta estaba frente a mí, y no podía evitar acercarme a ella, aunque sabía que quizás esa fuera la decisión más peligrosa que podría tomar. Capítulo 5. Adentrarme más en el bosque era como sumergirse en un sueño oscuro, donde cada sombra parecía ganar vida. Las luces danzantes dejaban un rastro de luz y temor a su paso. A medida que corría, la brisa se tornaba un susurro que me llamaba, y no podía ignorarlo. ¿David realmente estaba allí? La pregunta zumbaba en mi mente, mientras el bosque se cerraba a mi alrededor. De repente, el brillo de las luces se intensificó, y un grito desgarrador cortó el silencio. Era el lamento de las almas que aún estaban atrapadas. Me tambaleé, y caí de rodillas, golpeando el suelo húmedo. Mis manos se llenaron de barro, y mi respiración se aceleró. No podía detenerme. Debía seguir adelante. Mientras me levantaba, sentí que algo brillaba en el suelo. Era una pequeña medalla, igual a la que había encontrado momentos atrás. Pero esta era diferente. Su superficie estaba ennegrecida, como si hubiese estado expuesta a un fuego feroz. Al tocarla, una visión repentina me invadió. Vi a los soldados nuevamente, pero esta vez no estaban en el bosque. Eran parte de un campamento militar, con sus rostros llenos de esperanza y energía. La escena era vívida, tan real. Pero de pronto, una sombra se cernía sobre ellos. Una figura oscura emergía de la niebla, y el caos se desataba. Gritos, disparos y a medida que el horror crecía, las luces comenzaban a atraer a los soldados, uno por uno, llevándolos lejos de su realidad y a la oscuridad. Cuando la visión se desvaneció, me encontré temblando de miedo. Todo tenía sentido ahora, y el miedo se convirtió en una urgencia desgarradora. Debía rescatar no solo a David, sino a cada uno de aquellos hombres que habían sido arrebatados de su vida por las luces engañosas. «David, estás cerca», grité, sintiendo que mi voz se ahogaba en la maleza. Mi corazón latía con fuerza y el eco vibraba en el aire a mi alrededor. Cada segundo era un recordatorio de lo poco que me quedaba. Comencé a correr nuevamente, guiado por una mezcla de esperanza y terror. El bosque parecía cambiar a medida que me adentraba más. Las sombras se alzaban, y el aire se caldeaba, casi como si estuviera vivo. De repente, escuché un golpe sordo detrás de mí. Supe que no estaba solo. Las luces ya no lucían juguetonas. Eran un peligro real, una amenaza inminente. Cuando giré la cabeza, 3 figuras se materializaron de entre los árboles. Eran más que soldados. Eran guardianes de aquella prisión etérea, una advertencia de lo que pasaría si no me detenía. «¿Por qué viniste?», preguntó uno, su voz resonando con eco. «No podemos permitir que lleves sus secretos contigo». Sin pensarlo levanté la medalla. «Ellos merecen ser liberados, necesito encontrar a David, ayúdenme». Las luces brillaron intensamente en ese momento, como si se sintieran desafiadas, y entre el caos, una voz surgió del fondo. «David», grité nuevamente, esta vez sintiendo que las luces comenzaron a responder a mi clamor. Un haz de luz se dirigió hacia el lado derecho, y lo vi. Su figura recortada en la luz, atrapada, pero visible. El pánico se convirtió en determinación. «No te vayas», grité, y su rostro se iluminó, pero no podía saber si estaba ahí. Lo único que sabía era que tenía que alcanzarlo, aunque las sombras y las luces amenazaban con arrastrarme hacia el horror que el bosque ocultaba. El tiempo se contraía, y no sabía si tenía minutos o segundos. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás.
Tenía que ir hacia él y desentrañar los secretos de aquella angustiosa trampa. Así que antes de que las sombras me atraparan, di mi último salto hacia el futuro. Capítulo 6. A medida que me lanzaba hacia la luz, una fuerza oscura intentó detenerme. Era como si las raíces del bosque intentaran atrapar mis pies, arrastrándome hacia el suelo. Pero no podía rendirme. No podía dejar que el miedo me venciera. Con cada grito de ayuda que resonaba en mi mente, sentí una oleada de fuerza. Las luces brillaban más intensamente, como si reconocieran mi desesperación. De repente, las sombras comenzaron a retroceder, y logré avanzar unos pasos. El haz de luz se tornó más claro y, en un instante, vi el rostro de David. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. «No te acerques», gritó con voz entrecortada. «Es un engaño». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, acercándome a él. La luz parecía pulsar entre nosotros, una barrera que nos mantenía separados, llenando el aire de una tensión palpable. «Las luces no son lo que parecen. Están atrapando a las almas, transformándolas en algo más. Están succionando nuestra esencia». Su voz temblaba, y pude ver cómo alguna neblina oscura se movía a su alrededor. «No voy a dejarte aquí», grité. «Debemos salir. Hay una medalla. Puede ayudarnos». Levanté la pequeña medalla que aún tenía en la mano. Los guardianes estaban quietos, observando la escena, como si esperaran un desenlace. La mirada de David se iluminó. «Es verdad. Esa medalla es la clave. Puede romper el hechizo». Pero justo cuando esos pensamientos comenzaron a cobrar vida, una sombra se abalanzó sobre él. Las luces chisporrotearon, y la figura oscura parecía cobrar fuerza, como un monstruo tomando forma de la niebla. «¡Atrapa la medalla!», gritó David, mientras la sombra tentaba con absorbente atracción. Sentí que mi corazón se aceleraba. Con un movimiento desesperado, vacilé entre el deseo de agarrar la medalla y la urgencia por ayudar a David. Era una elección de vida o muerte, y todo lo que había hecho hasta ahora me llevó a este momento. Sin dudarlo, lancé la medalla hacia él. «Tómala». Las luces alrededor estallaron en una serie de destellos cuando la medalla se desvió y cayó en sus manos. En ese instante, todo se oscureció. Un silencio sepulcral llenó el aire, y la luz se apagó por completo. El vacío pareció tragarnos y caímos en un abismo sin fin. «David, agárrate de mí», grité, la desesperación llenando cada fibra de mi ser. Pero antes de entender lo que estaba pasando, algo cambió. Un núcleo de energía comenzó a irradiar entre nosotros. Las sombras retrocedieron, y la luz de la medalla empezó a crecer. «Así es, David. Usa su poder». «Hazlo», exclamé. David cerró los ojos, y una expresión de determinación se dibujó en su rostro. La medalla brillaba intensamente, y pronto una barrera de luz nos rodeó. Las sombras, ahora despojadas de su fuerza, se detonaron en pequeños destellos, como llamas que se apagan en la noche. De repente vi una salida. Una luz clara apareció en el horizonte, brillante y prometedora. «¡Vamos!», grité, tirando de su brazo. Pero mientras corríamos, noté que las figuras de los guardianes se alzaban, atormentadas. Había algo que no estaba bien. Tenía que sacarlos también. «David, no solo somos nosotros. Todos ellos necesitan salir», dije mientras me detenía. La luz se tambaleó, y las figuras comenzaron a girar en torbellino, intentando volver a la oscuridad. «¿Qué haces? Vámonos», me animó. «No podemos abandonarlos, si no esto nunca acabará». Agaché la cabeza y grité hacia las sombras. «Todos pueden ser liberados. Usen la luz». La medalla brilló con más intensidad mientras hablaba, y las luces comenzaron a fluir en dirección a las almas atrapadas. Pero en ese momento, la oscuridad se tornó más feroz, y una risa escalofriante resonó en el aire. «Nadie escapa tan fácilmente», decía una voz que emanaba de las sombras. El tiempo se detuvo, y aunque había alcanzado la luz, algo más oscuro acechaba cercano. ¿Podríamos realmente romper el hechizo?
La oscura presencia se acercaba. Un nudo de ansiedad se apoderó de mí. Pero ahora sabía que había algo más en juego. David, no mires atrás. ¡Corre!, ordené llenándome de una determinación renovada. Lo único que sabía era que debía enfrentarlos, y la carga se hacía más ligera al comprender que no estaba solo. Podíamos liberarlos todos, pero para eso, tendríamos que enfrentarlos. Sin embargo, a medida que avanzábamos, la oscura amenaza se desataba a nuestro alrededor, dispuesta a arruinar todo intento de salvación. Capítulo 7. Sentí cómo la oscuridad se acercaba, como un manto pesado cubriendo todo a su paso. Cada paso que daba, cada intento de correr hacia la luz, parecía que se convertía en más difícil. La risa resonante de la sombra era como un eco cruel, burlándose de nuestra lucha. Mis instintos me gritaban que teníamos que seguir adelante, pero el aire estaba cargado de pánico. «Vamos, David», le grité. Nos habíamos detenido un momento, oscurecidos por el miedo, pero sabía que no podía quedarme ahí. Miré a mi alrededor. Las luces seguían arremolinándose, titilando como si intentaran comunicarse. ¿Podrían ayudar a las almas perdidas? Me aferré a esa esperanza. Con la medalla en alto grité: «Todos ustedes escuchen, está aquí y la luz los liberará». Las figuras de los guardianes, tan perdidas y llenas de desesperación, comenzaron a volverse hacia nosotros. Su esencia parecía buscar la luz, al igual que nosotros. David tomó mi mano y asintió. «Necesitamos ser un solo frente. Usa la medalla». Con un grito de guerra, levanté la medalla todavía más. El brillo aumentó y rodeó a todos, formando un círculo de energía vibrante. Las luces comenzaron a fluir hacia las almas atrapadas. Las sombras de los guardianes se retorcían, intentando aferrarse a su presa, pero la medalla parecía actuar como un faro, rompiendo la confusión. «Sigan a la luz, es nuestra salida», seguí gritando mientras aferraba la energía luminosa en mi mente, como si cada palabra fuera capaz de atraerlas. Pero en respuesta, la sombra creció, su tamaño desbordando todo lo que había visto. Era un monstruo amorfo, pulsante, cuyo propósito era devorarnos. «Es ahora o nunca», susurró David. Su voz temblaba, pero había una chispa de coraje. Rápidamente uní mis fuerzas a las de la medalla con mis pensamientos. Una corriente de luz estalló, y por un momento sentí que podía cargar contra la oscuridad. La sombra, al darse cuenta de nuestro poder, lanzó un grito desgarrador que resonó por todo el lugar. Era un sonido tan profundo, que hizo retumbar mis huesos. «No, no pueden irse así», clamó, pero no había vuelta atrás. Las luces del bosque comenzaron a girar a nuestro alrededor, formando un torbellino, un vórtice de energía que nos arrastró hacia el centro. Las almas atrapadas comenzaron a salir de la oscuridad, flotando hacia la luz mientras gritaban de alivio. Era una multitud de voces, un coro de esperanza. «Sigue, sigue», insté a David. No sabía cuánto más podríamos resistir, pero la victoria se sentía al alcance. Yo mismo sentía el peso de la sombra disminuir, desvaneciéndose con cada alma que se liberaba. Pero ese triunfo fue breve. En el momento en que nuestra luz alcanzó su punto máximo, la sombra se concentró. Una forma corporal apareció justo enfrente de nosotros. Era una figura familiar, pero retorcida. La risa desapareció y se transformó en un grito desesperado. «Esto no ha terminado», aulló, y aunque su rostro estaba borroso, había algo inquietante en su presencia. Era como si todas las almas perdidas que habíamos transformado en luz ahora regresaran en su forma más oscura. «No, no puede ser», murmuró David. Sus ojos reflejaban miedo y duda. «¿Quién es?», pregunté, pero la figura comenzó a reír nuevamente. «Soy lo que queda de todos ustedes, lo que nunca se fue, y lo que jamás permitirá que se vayan». El aire se volvió denso, y sentí que la oscuridad nos arrastraba nuevamente. «Usa la medalla», grité, y David asintió. Era el momento decisivo, pero ¿quién ganaría esta batalla?
¿Podríamos romper el hechizo de una vez por todas, o seríamos devorados nuevamente por la sombra que se burlaba de nosotros? La luz comenzaba a desvanecerse, y sabía que debíamos actuar rápido. Capítulo 8. Una sensación de urgencia me invadió. Sin pensar, levanté la medalla con todas mis fuerzas. «Por favor, medalla, ayúdanos», grité, sintiendo el poder vibrar a través de mí. La sombra parecía alimentarse de nuestro miedo, y no podía permitir que eso sucediera. La figura retorcida frente a nosotros se reía. Una risa fría que hacía eco en el aire pesado. «David, lo que sea que hagas, hazlo ahora», le grité. Su respuesta fue un asentimiento decidido, y juntos, comenzamos a visualizar la luz, imaginando que nos envolvía de una manera más intensa. Concentrando nuestra energía, sentí que un torrente de esperanza emergía de mí. La luz de la medalla comenzó a expandirse, brillando más que nunca. El vórtice que habíamos creado se volvió más fuerte, como una tormenta luminosa dispuesta a arrasar con todo a su paso. «Conéctate a lo que somos. No dejes que nos controlen», le grité a David. Cada alma liberada aumentaba nuestra fuerza, pero la figura oscura parecía reponerse, recuperando lo que había perdido con cada destello de luz. «No puedes ganar. Siempre estaré aquí», la sombra declaró. Su voz era un susurro amenazante, implacable. En ese momento me di cuenta de que esta figura no era solo una entidad externa. Era un eco de mis propios miedos, mis propias dudas. «No, esto no es verdad», pensé en voz alta. «No eres más grande que nuestros recuerdos y esperanzas. No puedes detenernos». Con cada palabra, la luz crecía con más intensidad. La medalla palpitaba en mi mano, como si tuviera vida propia. La sombra retrocedió por un instante, como si nuestras palabras la hirieran. Pero no cedí. No pensé en lo que podía pasar si fallábamos. Solo sabía que tenía que empujarme hacia adelante, hacia la luz, hacia la victoria. «Usa tus recuerdos», exclamó David. «Recuerda las cosas que te hacen sentir vivo». De repente, imágenes de momentos felices inundaron mi mente. Risas en el parque, colores brillantes, abrazos cálidos. Eran recuerdos que me sostenían, que nunca permitirían que la oscuridad ganara. La figura comenzó a distorsionarse. Su risa se tornó en un grito de furia. «No, esto es imposible». Al hacer contacto conmigo, se sentía como un imán tirando de mi energía hacia el abismo. Debía resistir. La medalla comenzó a brillar más, y sentí una conexión con aquellas almas liberadas. Las luces que nos rodeaban, esas diminutas esferas de energía, comenzaron a bailar alrededor de la figura. Con cada destello, absorbían el miedo y la desesperación que emanaba de la sombra. La oscuridad empezaba a desvanecerse, pero aún no era todo. «Es el momento final, juntos», gritamos al unísono. Aún sabiendo que el camino hacia la luz no sería fácil, el conocimiento de que no estábamos solos me dio más valor. 1, 2, 3 pasos más hacia adelante. El vórtice comenzó a cerrarse, pero no permitiríamos que nos tragara. En un último esfuerzo, lancé la medalla hacia adelante, y en ese instante, la luz se tornó en una explosión cegadora que cubrió todo a nuestro alrededor. Estaba segura de que este era el momento en que todo cambiaría. La lucha iría más allá de nosotros, y que encontraríamos la salida. «Vámonos, veamos qué hay más allá», exclamé, sintiendo que mi cuerpo se levantaba, arrastrándonos hacia un futuro desconocido y lleno de posibilidades. Pero entonces el mundo se oscureció nuevamente. Una fría risa atravesó el aire, y comprendí, con horror, que no habíamos terminado. Algo acechaba en la penumbra, un enemigo más allá de la sombra que ya conocíamos. ¿Quién más estará esperando?, pensé mientras me desplomaba. La incertidumbre se instalaba una vez más en mi corazón. Capítulo 9. De repente, el silencio rosado de la luz se fragmentó como vidrio. Una sombra más profunda se alzó entre las ruinas de lo que habíamos intentado conquistar, y volví a sentir el frío helador en mis huesos. Era diferente esta vez, más intensa. Miré a David. Sus ojos estaban llenos de confusión y un nuevo miedo.
¿Qué está sucediendo?, preguntó inquieto. No tenía respuesta. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Esta nueva sombra era más grande y más voraz. Una figura emergió de la penumbra. Sus contornos eran vagos y se movía con la gracia de una serpiente. Mi garganta se apretó. No, por favor, no más, murmuré. El aire se volvió denso y la sombra se hizo corpórea, tomando forma de un antiguo soldado. Vestía un uniforme desgastado, su rostro oculto bajo una visera gris. Miré su pecho, cubierto de medallas y con insignias desgastadas. Había historias detrás de aquel hombre, y sentí una punzada de tristeza al imaginar todo lo que había pasado. ¿Qué quieres de nosotros?, grité, aunque sabía que las palabras podrían ser en vano. La sombra soltó una risa baja y penetrante, que resonó como un eco lejano. Vine a recordar, dijo. Su voz era un susurro, pero estaba cargada de un peso insoportable. Recordar lo que se perdió, los sacrificios y las historias olvidadas. David me miró, buscando la respuesta en mis ojos. ¿Historias?, repitió, perplejo. No entendemos. Pero no logré formular una respuesta. La figura avanzó un paso y el aire parecía temblar. Una bruma oscura se extendió detrás de él, susurrando lo que parecían palabras antiguas, ecos de una guerra que nunca se había librado en nuestro tiempo. Las luces que vieron aquí no eran solo faros de esperanza, continuó el soldado. Eran las memorias de aquellos que cayeron, de las promesas incumplidas. Sus ojos, vacíos y fríos, se fijaron en mí. ¿Realmente están preparados para enfrentarse a la verdad? El horror se apoderó de mí. La verdad de nuestras luchas, de nuestros miedos, no era solo un juego de luces. Era el peso de todas las historias no contadas, de los sacrificios no reconocidos y, tal vez, de las almas que aún vagaban en esta sombra. No estamos aquí para revivir esos recuerdos, grité casi sin aliento. Solo queremos ser libres. Déjanos ir. La figura sonrió. Una mueca escalofriante que pareció quizás más triste que maligna. Libres, dices. Pero la libertad está llena de recuerdos. Y a veces, los recuerdos son cadenas que no se pueden romper. Me aterraba su lógica. Sabía que estaba intentando sustituir mi miedo por aceptación. Pero no podía aceptar. No todavía. David dio un paso adelante. ¿Y si te invocamos? ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo? De una manera diferente. Su voz resonó con decisión. Y algo dentro de mí se encendió. Quizá había un camino hacia la verdad, aunque significara enfrentar lo que habíamos dejado atrás. ¿Estás dispuesto a luchar?, dijo el soldado. Pero cada lucha trae consigo un costo. Su forma comenzó a distorsionarse, como si el viento tratara de llevárselo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para obtener respuestas? Un nudo se formó en mi estómago. Sacrificios. Nunca había pensado que esto llevaría a esa pregunta. La luz había dado esperanza, pero también revelaba la oscuridad en nuestro interior. De repente, sentí que una elección se avecinaba. ¿Anhelaría el conocimiento incluso si eso significaba perder algo más? Sí, afirmé, con más convicción de la que sentía. Estamos listos para enfrentar lo que sea necesario para encontrar la luz verdadera. Al pronunciar estas palabras, la sombra pareció flaquear. Algo cambiaba en el aire, como si las corrientes de la realidad se retorcieran. Pero justo cuando parecía que había un camino por delante, la risa resonó nuevamente, más fuerte. Entonces que así sea, retumbó la voz del soldado, alzando la oscuridad a su alrededor. La verdad no se revela fácilmente, y ahí fue cuando me di cuenta de que la batalla no había hecho más que empezar. La pregunta que me había hecho resonó en mi mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a ir para enfrentar mis propios fantasmas? Sin respuesta, sentí que el viento comenzaba a cambiar, llevándonos hacia un destino desconocido. Capítulo final. La bruma comenzó a disiparse, y con ella, el silencio se transformó en susurros, ecos de historias olvidadas.
La figura del soldado se alzaba ante mí, desdibujándose y volviendo a tomar forma. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, dijo, mientras la oscuridad se arremolinaba en sus pies. Pero sus palabras eran como veneno en mi corazón. Había más en juego aquí de lo que entendía. ¿Cuál es tu verdad?, le pregunté, sintiendo que la confusión aumentaba. El soldado sonrió melancólicamente. Las almas que has visto no solo buscan liberación, también anhelan ser recordadas. A veces, lo que más tememos es lo que realmente necesitamos enfrentar. David a mi lado miró con incertidumbre. La tensión en el aire era palpable. ¿A qué te refieres?, indagó. Antes de que el soldado pudiera responder, un rugido resonó a nuestro alrededor como si la tierra misma estuviera enojada. Las sombras comenzaron a retorcerse y las luces danzantes se tornaron violentas. «¿Es ahora o nunca?», grité, sintiendo que la oscuridad intentaba consumirnos nuevamente. Levanté la medalla, enfocando mis pensamientos en la luz y en las almas atrapadas. La energía estaba en mi mano, una pulsación ardiente que clamaba por ser liberada. «Necesitamos luchar juntos para romper esta cadena», exclamé mirando a David. Asintió con determinación, y juntos comenzamos a proyectar nuestros recuerdos. Cada rayo de luz era un intento por romper el hechizo que mantenía a las almas cautivas. La intensidad creció. El soldado parecía temblar. Sus formas se desdibujaban mientras las memorias fluían hacia el centro, donde la luz chocaba contra la sombra. La risa se transformó en gritos de furia, pero no podía dar marcha atrás. En un instante, la oscuridad pareció flaquear por un segundo, pero la figura del soldado se volvió hacia mí, mirándome directamente a los ojos. «¿Estás lista para conocer la verdad?». Su voz era un eco profundo que reverberaba dentro de mí. Sentí que la realidad comenzaba a distorsionarse, iluminándose con escenas de dolor y sacrificio, unas memorias que por tanto tiempo habían estado enterradas. «No sé si estoy lista», respondí sintiendo una mezcla de miedo y vulnerabilidad. «Pero no puedo darme por vencida». Las luces comenzaron a girar en torno a nosotros, intensificándose cada vez más. La sombra se volvió más agresiva, llamando a las memorias ocultas, a las vidas que todavía necesitaban ser contadas. Las luces, antes un faro de esperanza, comenzaron a transformarse en seres reales, memorias que emergían de la sombra, visiones de los hombres que nunca regresaron. Sentí como si 1000 historias se desbordaran a mi alrededor, presionando contra mi pecho, luchando por liberarse. «Debemos recordarles», grité con el alma desgarrada. Las imágenes entrelazadas de amor, sacrificio y dolor comenzaron a fusionarse. Las sombras se agitaron, como si quisieran consumir todo lo que habíamos desatado. «No dejen que se lo lleve», imploró David, mientras la figura del soldado se retorcía de dolor. Y entonces, en medio del caos, vi las luces anhelantes, los rostros de aquellos que habían caído y que ahora anhelaban su verdad. A finales del día, eso era lo que necesitaban: ser recordados, ser liberados de su agonía. La medalla brilló intensamente, y me llené de valor asimilando el poder de las vidas perdidas en mis manos. «Recuerden», grité, «ustedes no son olvido». La sombra gritando junto al soldado se volvió frenética, y en un último esfuerzo de resistencia, se convirtió en una tormenta voraz, intentando tragarnos. Pero yo levanté la medalla nuevamente, y con ella, las memorias fluyeron en un torrente de luz. «Ustedes no están solos», grité mientras la luz se expandió desbordando el miedo, liberando a las almas que habían estado atrapadas por tanto tiempo. A medida que los gritos de angustia se desvanecían para ser reemplazados por susurros de agradecimiento, la figura del soldado se desvaneció, llevándose con él las sombras que una vez nos atemorizaban. Pero su voz aún resonaba en mi mente. La verdad siempre debe ser recordada. Justo cuando pensé que todo había terminado, la realidad continuó girando y fui arrastrada hacia un profundo silencio. Cuando abrí los ojos, la luz del sol caía sobre mí.
Estaba de regreso en el claro del campamento, la medalla brillando en mis manos. Todo parecía normal, pero una inquietud permanecía en mi corazón. Mientras miraba a mi alrededor, sabiendo que algo había cambiado, había más preguntas que respuestas. ¿Eran reales las historias que había visto? ¿Habíamos realmente liberado las almas atrapadas? ¿O solo las habíamos traído a la superficie? Nunca regresaría a ser la misma. Me levanté del suelo vacilando pero decidida. Aunque había encontrado un cierre, sabía que la historia no había terminado del todo. Me di la vuelta y comencé a caminar. Un susurro del viento era la única respuesta que quedaba, una melodía suave que resonaba en el aire. A veces, aún soñaba con las luces y el bosque, pero la historia en mí estaba lejos de cerrarse. Tal vez, en una noche clara, las sombras volverían a acecharme, y con ellas, las verdades que aún debían ser contadas.